Voy a hablar de diezmos hoy. Es uno de los temas más difíciles para uno como pastor hablar, pero es algo necesario. Hoy vamos a hablar, ¿se acuerdan que la semana pasada cuando estábamos compartiendo, yo le dije que hay 3 niveles? ¿Se recuerdan? Les dije que hay 3 niveles cuando venimos a dar con Dios. Por eso está esto aquí. Cada una de estas cosas, disculpe que esto tendría que estar mejor, más adornado con letras y todo, pero hubo tantas cosas que, ¿sabe que ayer, tal vez ustedes no sepan, o la mayoría, pero lo bonito que se ve aquí ahorita, ayer estaba feo. ¿Sabe que ayer cuántos sintieron aire aquí en Tulare? ¿Hizo aire en Tulare ayer? No, ¿verdad que no? Es más, ahorita está haciendo aire a comparación de ayer. ¿Sabe qué pasó ayer? Ayer, solamente aquí, donde está usted sentado, llegó un remolino fuerte y arrancó la carpa y la echó arriba del techo. Y ese remolino vino con furia y arrancó aquí todo, se fue por allá y dio vuelta en la Indio y se fue. Raro, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por los hermanos que están siempre dispuestos. Les hablé, los hermanos, rápido, les mandé fotos. Miren cómo está la carpa estaba encima del techo de la iglesia, la arrancó por todos lados y vinieron los hermanos rápido lo hicieron y quedó más bonita que como estaba antes, gracias a los hermanos que siempre están dispuestos a poner su tiempo y su talento para la casa del Señor. La semana pasada yo hablé de 3 niveles. Digo esto porque el tiempo que íbamos a usar para arreglar bien esto se usó en hacer todo lo demás que se destruyó ayer. Así es que por eso digo esto. Hay 3 niveles y esto lo hicimos con ese no lo hicimos para subirnos aquí, no, lo hicimos porque quiero ilustrar con esto los niveles que nosotros, o los niveles que la palabra de Dios usa, los niveles que la palabra de Dios usa en el dar. Y hoy yo voy a hablar del primer nivel. El primer nivel son los diezmos. Y después vamos a avanzar en lo demás. ¿Por qué hicimos esto? Porque hay muchas veces que muchos se brincan el primer nivel y quieren entrar en el segundo nivel. Y le voy a decir de una vez cuáles son los 3 niveles. El primer nivel son los diezmos. El segundo nivel son las ofrendas. Y el tercer nivel son las ofrendas sacrificiales. Esos son los 3 niveles cuando venimos a dar. Y a través de las otras prédicas se lo voy a enseñar todo eso con Biblia. Hay 3 niveles. Y hay personas que se brincan el primer nivel y entran en el segundo y dan ofrendas, pero no dan diezmos y no ven la respuesta que deberían de ver en su vida porque se están brincando un nivel. Hay personas que dan ofrendas sacrificiales y mandan ofrendas a la radio y mandan ofrendas a todos lados, pero no diezman en su iglesia y tampoco ofrendan, y es por eso que muchas veces no ven el resultado de lo que la Biblia dice. Hay resultados cuando nosotros hacemos fielmente cada uno de los niveles y muchas veces no los vemos reflejados porque nos brincamos niveles. Así es que esta mañana yo voy a hablar del primer nivel, y el primer nivel son los diezmos. Por eso, esta mañana voy a hablar de un principio, como ya lo dije, que está a través de toda la Biblia, y es el principio de lo primero. Diga conmigo, lo primero. Abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 13. Vamos a leer 2 versículos para empezar y luego vamos a seguir leyendo. Éxodo capítulo 13. Vamos a ver los primeros 2 versos, versículo 1 y versículo 2. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tiene? Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame, diga conmigo, conságrame. Esa palabra consagrar es también apartar. Conságrame todo
primogénito, o todo lo primero. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, ¿qué dice? Mío es. Fíjese el énfasis que pone Dios en esta frase cuando dice es mío, me pertenece a mí, es de mi propiedad. Es importante que nosotros entendamos esto cuando nosotros hablamos del principio de lo primero. Que lo primero, diga conmigo, lo primero es de Dios. Diga conmigo una vez más, lo primero le pertenece a Dios. Es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Le dice, Moisés, conságrame lo primero. Lo primero, los primeros frutos, lo primero que nazca es mío. Esa palabra, esa frase la usa el Señor, es mío. Apártamelo, conságralo para mí, porque lo primero que yo pongo en tu mano, eso es mío. Dice el Señor, es de mi propiedad, me pertenece a mí. Brinquemos al versículo 12 y al versículo 13. Versículo 12, en el mismo capítulo 13, versículo 12 y 13. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer, mire cómo enfatiza primogénito, primeros frutos. Vamos a ver todo eso. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, que dice, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, y también redimirás al primogénito de tus hijos. Mire qué interesante aquí lo que nosotros estamos viendo. Número uno, voy a hablar 3 puntos. Número uno, para aquellos que están tomando nota. Número uno, el primogénito o lo primero tiene que ser sacrificado o redimido. Eso es lo que nosotros vimos y lo voy a explicar. No se preocupe, apunte si quiere tomar notas. El primogénito, punto número uno, el primogénito o lo primero tiene que ser sacrificado o redimido. Eso es lo que dice el versículo 12 y versículo 13 de Éxodo. Dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Ahora, pregunto yo, ¿cómo nosotros sabremos o vamos a saber qué hacer? Si redimirlo o sacrificarlo. ¿Cómo vamos a saber eso? La misma palabra de Dios nos da la manera de hacerlo, o cómo hacerlo, o en qué circunstancia hacerlo. Aquí en el versículo 13 nos pone el ejemplo de 2 animales, ¿verdad? ¿Cuáles son los animales que usa? El asno, ¿y quién? Y el cordero. Ahora, estos 2 animales significan algo. Estos 2 animales, uno significa, el asno significa los animales impuros, y el cordero significa el animal puro o limpio. Entonces, por eso dice el Señor, cuando nazca, si nace un asno primero entre todos tus animales, si primero nace un asno, dice, lo vas a redimir, lo vas a matar, y cuando lo mates, entonces me vas a traer un cordero, y ese cordero va a redimir al asno que acabas de matar. Le voy a explicar porque lo veo así como, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No se preocupe, yo lo voy a explicar. Tengo bastante para extenderme, no se preocupe, lo va a entender. ¿Sabe lo que está diciendo en una manera práctica aquí el Señor? Dice, si tú no redimes lo que está mal, de todos modos lo vas a perder. Sí, porque dice, si te nace un asno, dice, lo tienes que matar. Entonces se tiene que
redimir. No se preocupe, lo veo con cara así como que ¿qué está hablando el pastor? Es claro. Dice que si el primogénito es limpio, tiene que ser sacrificado, ¿verdad? Pero si el primogénito es impuro, se tiene que ser redimido con el sacrificio de un animal limpio o puro. Yo sé para dónde voy, no se preocupe. Tal vez si usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver eso conmigo en el día de hoy, pastor? Déjeme voy a hacer varias preguntas el día de hoy, porque yo quiero que usted me responda, yo quiero que usted me ayude a predicar. La primera pregunta que yo le quiero hacer para explicar esto que estamos viendo del animal limpio y del animal impuro o sucio, cuando nosotros nacimos, cuando usted y yo nacimos, ¿cuál era nuestro estado espiritual delante de Dios? ¿Éramos puros o impuros? Impuros, ¿verdad que sí? Porque todos nacimos con un pecado original. Dice el salmista que en pecado fuimos concebidos, ¿verdad que sí? Todos nacimos con un pecado original. Éramos impuros porque todos nacimos o fuimos concebidos en pecado. Y usted no me dejará mentir si yo le pregunto a usted, ¿usted tuvo que enseñarle a sus hijos a portarse mal? ¿Usted tuvo que enseñarle a sus hijos a mentir? ¿O eso vino de una forma natural? Vino de una forma natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No tuvimos, al contrario, tenemos que enseñarles a portarse bien. Al contrario, tenemos que enseñarles lo que es bueno. No tenemos que enseñarles lo que es malo porque ellos lo aprenden solos. ¿Verdad que sí? Y a veces muchos de ustedes le enseñaron a mentir a sus hijos. Porque cuando alguien le hablaba a usted por teléfono y decía, ay, papá es el pastor, dile que no estoy. Entonces su hijo decía, pastor, dice mi papá que no está. Usted le enseñó a mentir muchas veces a su hijo. Ahora, otra pregunta. ¿Jesús nació puro o impuro? Jesús nació puro, nació limpio, ¿verdad? Por eso, mire, por eso el limpio Jesús tuvo que ser sacrificado para redimir al impuro. Dios, si lo vemos de esta manera, Jesús es el diezmo de Dios. Si lo vemos de esta manera, Dios dio lo primero, lo más preciado, dice la Escritura. El libro de Hebreos dice que Jesús es el primogénito entre todos los hijos. Y Dios dio al primogénito porque nosotros éramos impuros y para podernos redimir, Dios tuvo que dar lo primero al primogénito, al limpio. El limpio tuvo que ser sacrificado para que los impuros pudiéramos ser redimidos. ¿Sí? Así es. Aquí es donde nosotros vemos, hermano. Es aquí donde nosotros podemos ver la importancia de este principio. Y este principio, como ya le dije yo, tiene que ver con los diezmos. Tal vez nunca hemos pensado, nunca lo hemos visto de esa manera, pero Dios, cuando dio a Jesús, Jesús es el diezmo de Dios. El diezmo, hermanos, no es algo legalista, sino que el diezmo es acerca de lo primero. Diga conmigo, lo primero. Lo que es importante para nosotros. Por eso Dios, cuando dio a Jesús, Pablo lo pone de esta manera, y Pablo dice que aún cuando nosotros éramos pecadores, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que aún cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó para ver si nosotros cambiábamos. Dios no esperó para ver si nosotros nos arrepentíamos, sino que Él nos dio primero a lo primero.
Él no esperó que nosotros hiciéramos algo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros damos lo primero, y eso lo voy a explicar, cuando nosotros damos lo primero, eso primero redime el resto. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso cuando Dios dio a Jesús el puro, el limpio, cuando Jesús es sacrificado, eso dice que Él hizo un sacrificio, ¿qué? De una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque ese sacrificio del limpio, del puro, vino a redimir el resto de la humanidad. Cuando venimos en el área del dar, de igual manera, cuando nosotros damos lo primero que nosotros damos, eso redime o salva el resto. Eso es así, es un principio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la primera porción, la primera porción es la porción redentora. ¿Sí? Lo primero, cuando nosotros damos lo primero, nosotros estamos asegurando el resto. La primera porción es la porción redentora. Todo el resto, de acuerdo a la escritura que leímos nosotros en Éxodo 13, todo el resto era redimido cuando la primera porción era dada. Eso es algo que nosotros necesitamos entender, porque es la primera porción, es lo primero que acarrea la bendición. Es lo primero que nosotros damos, la primera porción, eso es lo que trae la bendición. Es importante que nosotros entendamos eso. Cuando Dios le está hablando aquí a Moisés, le está hablando de los diezmos y le está diciendo, mire, para eso se requiere que nosotros activemos la fe. Cuando Dios está hablando esto, Dios no le dijo, espera a que tu oveja tenga 10 ovejas para que me des una. ¿Verdad que no le dijo? Le dijo, el primero que salga, ese es mío. Ahora, para eso, el ranchero necesitaba fe. Porque si él daba la primera, ¿qué le garantizaba a él que su oveja iba a seguir dando a luz? No había ninguna garantía. Por eso Dios no le dijo, mira, deja que tenga 10. Cuando tenga 10, entonces me das una. No, él le dijo, lo primero, el que abre la matriz, lo primero que salga, eso es mío. Y lo que salga después, tú te puedes quedar con eso. Él le dijo, lo primero es mío. Dame lo primero. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que entender que siempre lo primero le pertenece a Dios. Diga conmigo, lo primero le pertenece a Dios. Entonces nosotros, si vemos la escritura, nosotros tenemos que entender que lo primero es lo más importante. Por eso empecé con esa pregunta. ¿Para cuántos Dios es primero? Yo hice esta pregunta. ¿Es Dios el primero en tu vida? Lo primero que nosotros damos es lo que va a determinar la bendición del resto o la maldición del resto. Ahora, yo dije, ¿verdad?, que muchas veces como pastor es difícil hablar esto, porque a veces la gente piensa ay, el pastor quiere que yo dé. El pastor se quiere ir de vacaciones de seguro. O a lo mejor el pastor necesita un carro nuevo. La gente se inventa cosas. Mire, la gente, yo sé que ustedes no, porque yo sé que en realidad no es así, pero mucha gente cuando ve al hijo del pastor con tenis nuevos, muchos dicen, mira, ahí están los diezmos que doy. Mucha gente ve al pastor con carro nuevo y dicen, ay, sí, mira, sigan de tontos dando el diezmo, mira, el pastor trae carro nuevo.
Como que fuera pecado que el hijo del pastor trajera tenis nuevos o que el pastor trajera carro nuevo. Cuando mucha gente ni siquiera sabe que el pastor también trabaja igual que los demás. Me dijo Nayeli una vez que fueron a evangelizar y estaban evangelizando, y una persona de las que estaban evangelizando le dice: ay, ustedes son retontos, manden a su pastor a trabajar, mire, ustedes andan aquí, su pastor allá, quién sabe dónde estará, acostadote todavía. La gente habla por hablar, no conocen al pastor. Dígale al que está a su lado, dígale: el pastor no necesita tu dinero. El pastor tiene su trabajo. Yo no estoy hablando esto porque yo necesito. Tampoco estoy hablando esto porque Dios necesita. Dios no necesita tampoco. Estoy hablando esto porque nosotros lo necesitamos escuchar. Estoy hablando esto porque nosotros necesitamos entender la importancia que tiene nuestro dar. La importancia que tiene cuando nosotros ponemos a Dios primero. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces pensamos en cantidades cuando Dios nunca piensa en cantidad, sino que Dios piensa en tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué lugar está puesto tu corazón? Eso, cuando hablamos de dar, hermano, no estamos hablando de... Por eso Pablo, en el libro de Corintios, cuando está hablando de dar, él dice algo bien importante: cuando des, no des con tristeza. Porque a muchos Diego, creerás que es una broma, pero a muchos les duele dar. Y dice: ay, otra. Pero hermanos, hay muchos de ustedes, y no me tienen que decir porque con la pura cara les veo, hay muchos de ustedes, hermanos, hombres, muchos de ustedes cerraban la cantina y le pagaban a todos. Se están riendo porque saben que es cierto. Algunos están riendo y unos se pusieron colorados. Y no es el reflejo del pelo de Tere, no. Se pusieron colorados. Mauricio se acuerda con... No lo descubre, hermano. Muchos eran espléndidos y cerraban la cantina y yo pago. Y sus hijos no tenían ni para tomar leche, pero usted le pagaba a todos los borrachos amigos de usted. Y vienen a la iglesia y se convierten y les duele darle a Dios lo primero, cuando al diablo le daban todo su cheque. Muchos de ustedes les pagaban el viernes y el lunes ya no traían dinero, porque el fin de semana se lo gastaban en la cantina. Yo era igual. Yo también, cuando yo tomaba, yo así era. El pastor no nació en la iglesia. El pastor también iba a la cantina. El pastor también se gastaba su cheque. El pastor también cerraba la cantina. Y el pastor también le pagaba a todos. Pero cuando yo me convertí, yo entendí que Dios era primero. ¿Sabe? A mí no me duele darle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Él no hubiera llegado a mi vida, yo no estuviera aquí. Yo digo, hay 3 destinos donde yo estuviera. Yo estuviera en la cárcel, yo estuviera loco de tanta droga, o estuviera muerto. ¿Por qué le digo? Porque con los primos con los que yo me juntaba, con los que hacíamos todas las cosas malas, unos están en la cárcel de por vida, con los que yo me juntaba. Otros se quedaron locos de tanta droga y otros ya murieron. Por eso yo estuviera en cualquiera de esos 3 lugares. Por eso hoy
A mí no me duele darle a Dios porque yo sé lo que Dios hizo conmigo. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que Dios puso en mi mano. Yo sé quién es Dios en mi vida. Y tenemos que entender que Dios siempre tiene que ser primero. Dígale a la persona que está a su lado, no cuando te acuerdes, pero siempre. Dios tiene que ser primero. Entonces, lo primero tiene que ser sacrificado o tiene que ser redimido. Número dos, los primeros frutos tienen que ser ofrecidos. Aquí vamos a hablar de frutos porque es lo que habla la Biblia. Lo segundo, los primeros frutos tienen que ser ofrecidos. Y aquí voy a leer un verso que lo leemos constantemente cuando recogemos diezmos y ofrendas. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10, honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué? Y con las primicias, o con los primeros frutos. Con lo primero, primicias es lo primero. Y con lo primero de todos tus frutos, diga todos. Mire qué interesante es esto. En los animales era nada más dar el primer animal, el que abriera la matriz, ese. En los frutos dice lo primero de todos los frutos. Y eso tenía que ser cada año. La primera cosecha tenía que ser para Dios. Lo primero. Dice, y cuando tú hagas esto, versículo 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto que se escribe en Proverbios se escribió cientos de años después de que la ley fue dada. No tiene nada que ver con la ley. Y otra escritura, Éxodo 23, mire lo que dice, Éxodo 23, versículo 19. Las primicias las primicias de los primeros frutos de tu tierra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No lo tienen? Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Miren lo que dice la nota que hace entender la Biblia. La Biblia usa esta palabra, traerás. Usa esta palabra, traerás, en lugar de darás. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué dice que tenemos que traer y no lo tenemos que dar? A ver, alguien que me diga, alguien que esté conmigo. Porque traer porque tú deseas traerlo, es como tú lo estás, es obediencia. Por ahí va. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la Biblia nos dice que tenemos que traer y no tenemos que dar? Porque nosotros no podemos dar algo que no es de nosotros. Porque lo primero es de Dios. Por eso nos dice, tienes que traerlo, porque no es tuyo, es de Dios. Nosotros no podemos dar algo que no es de nosotros. Por eso dice, de las primicias, de los primeros frutos, traerás a la casa del Señor. No dice darás, no dice los traerás. ¿Por qué? Porque vas a traer algo que no es tuyo. Dios dijo, lo primero que dijo es que es mío. Por eso cuando tú tienes un animal o cuando tienes frutos, lo primero me lo tienes que traer, porque lo primero no es tuyo. ¿De quién es? El Señor. Por eso es que nosotros, hermanos, los diezmos los traemos, no los damos. Porque los diezmos no son de nosotros.
son de Dios. Ay, voy a dar mis diezmos. No, no se dan, porque no, tú no puedes dar algo que no es tuyo. Voy a traer, por eso en Malaquías, en el capítulo 3, que dice, traed. ¿Verdad que usa esa palabra? Traed todos los diezmos, ¿a dónde? Traed. No los pagues, tráelos. Yo sé que es un poco fuerte lo que voy a decir, pero cuando venimos a esto de los diezmos, de acuerdo a la Biblia, solamente nosotros tenemos dos opciones. De acuerdo a la Biblia, tenemos dos opciones. O los traemos o los robamos. No hay más. Dos cosas. Traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos. Poquitito antes dice, ustedes toda la nación me han robado, ¿cierto? Y luego la gente, los de ese tiempo eran tan cínicos que le preguntaron, Señor, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué dijo el Señor? En los diezmos y en las ofrendas. Por eso, de acuerdo a la Biblia, cuando llegamos a los diezmos, solamente tenemos dos opciones. O los traemos o los robamos. Mira esto, importante. Si usted ha leído la historia de Josué cuando conquistaron la tierra prometida, capítulo 6, capítulo 7 de Josué, no lo voy a leer porque es una historia, pero usted conoce la historia. Si no conoce la historia, cuando llegue a su casa, léalas, capítulo 6, 7, 8 de Josué. Cuando el pueblo de Israel fue a conquistar Jericó, Jericó fue la primer ciudad de la tierra prometida que ellos conquistaron. Dios le dijo a Josué, Josué, todo el oro y toda la plata de Jericó, tráiganla a la casa del Señor. ¿Sabes por qué le pidió Dios eso? Porque era la primera ciudad que conquistaban. Dios no le dijo, conquista toda la tierra y después que conquistes me da. No. Dice, todo el oro y toda la plata de Jericó, tráela a la casa del Señor. El resto, si usted sigue leyendo, y le dejo de tarea que lo lea, vea cada vez que conquistaron una ciudad, Dios ya nunca le pidió nada de esas ciudades, porque Dios ya le había pedido todo lo de la primera ciudad, y lo que Él dio de la primera ciudad, redimió lo de todas las ciudades. Dios le dijo, todo, Jericó es mío. Todas las ciudades demás, ya Dios nunca le pidió más. ¿Por qué? Porque, diga conmigo, porque Dios es el Dios de lo primero. Dios no le dijo, después que conquistes la tierra prometida, dame el 10%. No. Él le dijo, dame a mí lo primero y ustedes se pueden quedar con el resto. Mire, voltea su Biblia conmigo en el libro de Génesis. Aquí, ¿sabe que ayer que estaba estudiando esto, Dios me habló bien fuerte con esto? Yo literalmente, hermanos, mire, yo me vengo a la oficina a estar solo, a preparar para predicar, y literalmente cuando estaba leyendo, especialmente cuando leí esta escritura, estaba llorando literalmente, porque muchas veces nosotros no lo hemos entendido de esa manera. Mire, vea conmigo Génesis capítulo 4. Esta historia usted la conoce también, Caín y Abel. Usted conoce, yo sé que usted se conoce toda la Biblia, pero se la voy a refrescar un poquito. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5. Vamos en el punto número 2, que los primeros frutos tienen que ser ofrecidos o tienen que ser traídos. Génesis capítulo 4,
versículo del 3 al 5, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué trajo? Ponga atención, No, ¿él trajo qué? ¿Qué trajo? No, trajo una ofrenda. Pero miren lo que dice. Dice que en el transcurso del tiempo, pasado algún tiempo, Caín trajo una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también ¿qué? ¿Qué trajo Abel? Lo primero. Y trajo Abel también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hago una pregunta aquí: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Por qué? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda que trajo Caín no eran los primeros frutos. Dice que él trajo después de que pasó el tiempo. Léalo, así dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo una ofrenda. La Biblia no dice, pero puede ser que a lo mejor era una ofrenda generosa. Tal vez puede ser que sí. Puede ser que tal vez Caín empezó aquí. Él trajo una ofrenda generosa. Él trajo una ofrenda que le costó sacrificar, pero no trajo lo primero. No trajo lo primero. Él tal vez estaba acá, pero Dios dijo: yo no recibo esto, al menos que me traigas primero esto. Mas sin embargo dice: y Abel trajo de los primogénitos, lo primero y lo más gordito lo trajo. Y por eso dice: y Dios miró con agrado a Abel. ¿Por qué? Porque Abel le dio lo primero y no se agradó de Caín, porque Caín no le dio lo primero. Mire, yo necesito fe, pues tengo fe en el trabajo del hermano José. Yo tengo fe, hermano. Si me caigo, es culpa del hermano José si me caigo. La ofrenda de Caín no eran los primeros frutos, pero Abel sí trajo los primogénitos. En otras palabras, Abel, trajo lo primero y Caín no. Puede ser que trajo una buena ofrenda. Puede ser que tal vez trajo algo, mucho, poco, no sé, porque la Biblia no lo especifica. Pero supongamos que haya traído bastante de cada uno de todos los frutos que él tenía. Tal vez su ofrenda era buena a nuestros ojos. Es más, yo me atrevo a pensar que cuando Caín preparó la ofrenda, él ante sus ojos, él dijo: es bastante. Yo no creo que Dios se moleste porque es una ofrenda buena. Pero él no entendía que Dios no quiere una ofrenda buena, sino que Dios quiere lo primero. Porque hay muchos, en la iglesia también. Cuando hablo de la iglesia no hablo de Centro Cristiano Familiar, hablo de la iglesia de Cristo en general. Porque hay muchos que quieren dar buenas ofrendas, pero no han aprendido a dar lo primero. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, aunque no digas amén. Voy a ir un poquito más adelante con esto. No es que Dios no quiso aceptar la ofrenda de Caín,
Pero la cuestión era que Dios no podía aceptarla. No es que Dios no la quiso aceptar, no es eso. Es que no la podía aceptar. ¿Sabes por qué? Porque simplemente no era lo primero. Y si no es lo primero, Dios no lo acepta. Híjole, ya nos metimos en problemas acá. Diga conmigo, Dios solo acepta lo primero. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es plato de segunda mesa. Dios nunca acepta lo segundo, o Dios nunca acepta lo que nos sobra. Lo único que Dios acepta es, diga conmigo, lo primero. Por eso, cuando Abel vino y él trajo el primero, dice la Biblia, él trajo de los primogénitos lo primero. Cuando Dios vio eso, Dios se agradó, dijo, este sí entendió. Y cuando vio a Caín, aunque su ofrenda posiblemente era muy buena, era muy generosa, pero él dijo, no es que no quiera, Caín, aceptar tu ofrenda, pero no puedo, porque no es lo primero. Lo primero ya te lo comiste tú. Y el Señor vez tras vez dice, lo primero es mío, dice el Señor. Lo primero es mío. ¿Por qué? Porque Dios nunca puede ser segundo. Y esa es la razón por la cual Dios no pudo. No es que no quiso, no pudo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios aceptaba la ofrenda de Caín, entonces el mandato, lo que él había dicho, entonces se quebraba. Entonces no es que yo creo que tal vez a Dios le dolió en el corazón no aceptar la ofrenda de Caín, pero él dice, Caín, pero no lo puedo aceptar porque simplemente no es lo primero. Puede ser que sea abundante, puede ser que sea generosa, pero no es lo primero. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene que ser primero. Número 3 y último, porque ya los veo con cara de hambre. Aunque el cubreboca les tapa la mitad de la cara, pero les veo cara de hambre de todos modos. Más les veo ojos de hambre. Dice Rafa, amén. Número 3. El diezmo tiene que ser lo primero. ¿Qué dije? El diezmo tiene que ser primero. Vamos a Levítico 27. Levítico 27. Miren, ni siquiera leí Malaquías, donde todos siempre leemos, ¿verdad? Porque le estoy hablando de todo lo que dice la Biblia en cuanto al principio de lo primero. Número 3. El diezmo es lo primero. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de Jehová qué? De Jehová es. Miren lo que dice. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Mire la palabra, mire el énfasis en la palabra dedicada. Esto quiere decir, o esto significa, que es apartado para Dios, que le pertenece a Dios. Por eso, una vez más, si no lo traemos, estamos robando. Y es por eso que nosotros lo debemos de traer primero. ¿Por qué? Porque Dios es primero, porque le pertenece a Él. En otras palabras, si tenemos que traerlo, es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo y quiero que usted me responda.
vamos a hacer un poquito de matemáticas. ¿A cuánto les gustan las matemáticas? Solamente 3, ¿y los demás qué? Pero son matemáticas fáciles. Los mexicanos no usamos las matemáticas, ¿sí? Para todo usamos las matemáticas. Un ejemplo. Supongamos que usted gana. No le voy a poner, mire, le iba a poner una cantidad muy grande, pero dije, no, después les va a doler dar el diezmo. Por eso puse una cantidad, y aunque sea un ejemplo, a muchos con el ejemplo les duele. Supongamos que usted gane $100. Le dije que le iba a poner una cantidad poquita para que no se le haga duro. Supongamos que usted gana $100. La primera pregunta es, ¿cuánto es el diezmo? $10, ¿verdad? La segunda pregunta, supongamos que le pagaron así el estilo de antes, ¿verdad? Le dieron 10 billetes de a 10, ¿verdad? Pero la primera ya me la contestaron. ¿Cuánto es el diezmo? $10. Ahora, si usted tiene esos 10 billetes, ¿cuál de esos billetes es el diezmo? ¿Quién dijo? ¿Cuál de esos billetes es el diezmo? El primero que sale. El primero. Hay muchos que hacen esto. Agarran los $100 y dicen, la renta, el carro. Dicen uno, aquí en Tulare dicen, el lonche, ¿verdad? Así, yo de primero dije, ¿qué es eso? Y eso es ir a la tienda a surtir la despensa, pero no sé por qué dicen aquí el lonche. De primero me decía, ¿qué será eso? Pero la hermana, como es más americanizada, dice la marqueta, ¿verdad? Nosotros los mexicanos decimos, vamos a la despensa al supermercado, decimos nosotros los mexicanos. Pero como ustedes ya son medio gabachones, dicen la marqueta, el lonche, ¿verdad? Pero bueno, algunos dicen, esto es para mi mortgage, para pagar mi casa, este es mi carro, esto es mi aseguranza, esto es mi lonche y este es el diezmo. Cuando nosotros hacemos eso, Dios dice, eso no es el diezmo, eso no es el primero. Primero le diste al mortgage, después le diste a tu carro. Y usted me puede decir, pastor, pero di el diezmo, sí, pero no dio lo primero. Porque hay muchos que dan así y sí dan el diezmo, aunque no es el primero, pero dan el diezmo, dan los $10, pero hay muchos que hacen carro, casa, lonche, Starbucks, Macy's, bla, bla. ¡Sí me sobra! Le sobraron $5 y llegan el domingo, aquí está mi diezmo, Señor, $5. No. Déjeme decirle, o le pregunto, ¿le puedo decir algo amigablemente, pero con firmeza a la vez? ¿Sí me da permiso? Bueno, que no me dé permiso, lo voy a decir. Dios no acepta de esa manera cuando nosotros pagamos todo y al último damos lo que nosotros pensamos que es el diezmo. Dios no lo acepta. ¿Sabe por qué? Porque Dios no acepta sobras. Cuando Dios en Malaquías les habla en el capítulo 3, los exhorta, les dice, ustedes me han traído los animales enfermos, me han traído los animales ciegos, me han traído los animales que no les sirven y los diezman. Eso es lo mismo cuando nosotros vamos primero a todas las tiendas y le pagamos a todo mundo y después traemos lo que nos sobra. Dice Dios, no es así, porque ustedes se quedaron con lo mejor, ustedes se quedaron con lo primero. ¿A cuánto les gusta ir a Macy's? A nadie.
Ahora a nadie le gusta. A nadie le gusta ir al mall, ya nadie. ¿Y por qué no diezman si no van a Macy's? Al remate, ¿cuánto le gusta el remate? Quiero que nosotros entendamos, o Dios quiere que nosotros entendamos que este principio no es legalista, sino que este principio tiene que ver con nuestro corazón. Y la pregunta en esta mañana es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Termino con esta escritura. Vaya conmigo a Éxodo 13. Vamos a continuar leyendo donde dejamos. Leímos hasta el versículo 13. Leímos el 12 y el 13. Vamos a terminar con estos dos versículos, 14 y 15. Éxodo, capítulo 13, versículo 14 y versículo 15. Aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Esto es para los padres. Éxodo capítulo 13, versículo 14 y versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice, y cuando mañana, es decir, va a llegar un momento que va a ocurrir esto. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Porque le venía hablando Dios a Moisés de cómo debían de ofrendar y de diezmar, ¿verdad? Entonces dice, y cuando mañana tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Entonces tú le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo, ¿qué? Lo primero, todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que un día nuestros hijos nos van a preguntar por qué lo hacemos. Cuando esto ocurra, le dice el Señor, tú lo vas a aceptar a tu hijo y le vas a decir, hijo, déjame decirte algo acerca de nuestra familia que tú no sabes. Déjame decirte algo acerca de nuestra familia que tú no has vivido. Mira, hijo, no siempre hemos tenido todo lo que tenemos. Nosotros éramos esclavos, es lo que Dios le está diciendo aquí a Moisés. Nosotros éramos esclavos, estábamos en cadenas, pero Dios nos sacó de esta situación con mano fuerte y nos dio todo lo que tenemos hoy. Es por eso que con alegría le damos a Dios lo primero. Va a llegar un día que tus hijos te van a preguntar a ti, papá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué damos al Señor? Tú le puedes decir lo mismo. Yo le puedo decir, hijo, tal vez hay algo que tú no conoces. Tu papá no siempre ha sido cristiano. Tu papá no siempre ha sido pastor. Tu papá en un tiempo estaba esclavo. Tu papá en un tiempo estaba en cadenas. Pero Dios lo libertó. Y hoy tenemos la vida que tenemos. Y hoy disfrutamos lo que tenemos. Por eso con alegría, hijo, yo le doy a Dios lo primero. Padre, yo les digo, ustedes tienen una responsabilidad. Cuando sus hijos empiecen a trabajar, y muchos de los hijos de ustedes ya están empezando a trabajar, algunos ya trabajan, a usted le corresponde enseñarle. No es trabajo del pastor ni trabajo de la iglesia enseñarle a sus hijos a darle a Dios, es trabajo de ustedes. Yo le
enseñado a mis hijos, le estoy enseñando a mis hijos. No importa lo que reciban, si reciben $5, ellos saben que 50 centavos no son de ellos. Si reciben $10, saben que $1 no es de ellos. Yo le digo a mis hijos, si ustedes aprenden a darle a Dios ahorita, que reciben poquito, cuando reciban mucho, porque yo le digo a mis hijos, ustedes van a agarrar cheques jugosos. Sí, ustedes van a hacer mucho dinero. Pero si no aprenden a darle a Dios ahorita que ganan poquito, cuando ganen mucho, les va a doler. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Cuando tus hijos te pregunten por qué lo haces, entonces le vas a responder. Entonces le vas a decir, mira hijo, esta es la historia de nosotros. Esta es la historia de nosotros. Estábamos en la calle. Nuestro matrimonio estaba por deshacerse. Estábamos en drogas. Pero Dios cambió nuestra situación. Pero Dios proveyó un trabajo. Pero Dios abrió puertas. Y hoy, con alegría, le damos a Dios lo primero. Pregunto una vez más, ¿es Dios el primero en tu vida? ¿Se da cuenta por qué cuando empecé la prédica le dije, no se precipite a responder? Al empezar varios dijeron amén. Pregunto otra vez, ¿es Dios el primero en tu vida? Cuando hablamos de lo primero, hermano, tenemos que aprender eso, a darle a Dios lo primero. Ahorita que estamos en esta situación, que ya tenemos tanta tecnología, ¿sabe? Yo le voy a decir lo que yo hago. Lo que yo hago. A mí mi cheque me lo depositan de una manera automática. Es como que de repente va al banco uno y mágicamente le apareció dinero ahí. Depósito directo. Antes de hacer cualquier cosa, con mi teléfono, yo mando mi diezmo, Centro Cristiano Familiar. Lo primero, antes de hacer cualquier cosa. Antes de ir al remate, antes de ir a Macy's, antes de ir al lonche, antes de ir a cualquier lugar, yo agarro mi teléfono y yo mando a la iglesia lo primero. Esto, hermanos, como le dije, la iglesia no necesita, Dios no necesita. La Biblia dice que Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata. ¿Sabe qué? Una vez Dios me regañó y Dios me dijo esto. Estaba yo leyendo la Biblia y me encontré con ese versículo donde Dios dice, si yo tuviera necesidad, yo no te pidiera a ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita lo que yo le pueda dar. Pero Dios necesita mi corazón. Y cuando Dios tiene mi corazón, Dios siempre va a tener lo primero. Por eso Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque cuando nosotros le damos el corazón, no vamos a tener problemas en darle a Dios lo primero. Porque tú no me digas que Dios tiene tu corazón si Dios no tiene tu cartera.
No me digas que Dios tiene tu corazón, pero no tiene tu cartera. Póngase de pie. Le dije que este mensaje, que esta prédica, yo creo, en mi parecer, es el mensaje más importante de esta serie. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros aprendemos a darle a Dios lo primero, todo lo demás se va a acomodar. Yo creo que tenemos que analizar si hay cosas en desorden en nuestra vida. Puede ser que sea porque tenemos a Dios en segundo lugar. Es más, se lo aseguro, que si hay cosas en desorden en nuestra vida, con seguridad le digo que eso es porque Dios no es el primero. Porque no le hemos dado a Dios lo primero. Porque no le estamos dando a Dios lo primero. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Muchos se van a preparar un café primero y después de tomarse el café, si oran, oran. Porque muchos no oran. ¿Cuántos no oran? No digan amén. Estamos en esta serie que hemos denominado cosecha. Para poder tener una cosecha, se tiene que trabajar, se tiene que sembrar, se tiene que arreglar la tierra, se tiene que aprender a dar lo primero. Sabes que cuando Dios nos pide algo, Dios no nos los pide porque Él lo necesita, sino que Dios nos lo pide porque Él quiere ver en dónde está nuestro corazón. Pablo lo dijo de esta manera: yo no es que busque dádivas, no es que busque algo que usted me pueda dar, no es que busque algo para mi beneficio, no, dice, yo busco un fruto que abunde en su cuenta. Porque cuando yo doy lo primero, el beneficiado soy yo. Abel dio lo primero y Dios lo miró con agrado. Tanto así que dice la Biblia, después de muerto, la sangre de Abel testifica. ¿Sabe qué dice la sangre de Abel? ¿Sabe qué testifica la sangre de Abel? La sangre de Abel testifica: yo fui sacrificado por darle a Dios lo primero. Y el libro de los Hebreos lo incluye a Abel en la lista de los héroes de la fe, porque él dice, por fe le dio a Dios lo primero, le dio a Dios lo mejor, y aún muerto su sangre testifica. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué testifica la sangre? Lo que trajo Caín no era lo primero, lo que traje yo era lo primero. Y Dios se agradó de lo mío, porque lo mío era lo primero. Pregunta sincera, no levante la mano, pero usted contéstela. ¿Cuántos batallan para dar el diezmo? ¿Cuántos batallan para entregar el diezmo? No me responda usted. Usted sabe si usted batalla o no.
Biblia, cuando Dios habla de eso, Él nos dice algo. Pruébame. 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 ¿Sabes qué está diciendo Dios? No le creas a los demás. No le creas a lo que los demás dicen. Pruébame. ¿Sabes qué encontré, hermano Goyo? Que esa palabra, pruébame, y me dio risa. ¿Sabe por qué? Porque usted siempre cuando recoge la ofrenda, usted dice, provocadme. Y yo decía, hermano Goyo, ¿por qué dice eso? Si la Biblia no dice eso. La Biblia dice, pruébame. Pero ¿sabe qué encontré, hermano Goyo? Que cuando Dios dice, pruébame, es la misma raíz de la palabra provócame. Para que veas, provócale ya. Cuando uno provoca a alguien, ese alguien reacciona. Dice Dios, provoca. ¿Sabes qué dice Dios? Yo quiero abrir las ventanas sobre tu casa. Yo quiero abrirlas para que sobre y abunde, para que no tengas escasez. Yo las quiero abrir. Provócame a hacerlo. Provócame a abrirlas. Dámelo primero. Y verás, si no soy capaz de abrir las ventanas y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y ya no te tienes que pelear con el diablo, dice el Señor. Yo me encargaré de reprenderlo por ti. Él ya no se va a comer tu fruto, porque yo lo voy a reprender. Pero el Señor te dice, pero pruébame, provócame. Yo lo quiero hacer, pero tú tienes que probar. ¿Sabe que Dios quiere que aprendamos a estar firmes aquí? No brinquemos. No tratemos de brincar niveles. Empecemos por lo primero. Hay niveles. Y si tal vez no hemos visto la respuesta de Dios, es porque tal vez hemos estado parados en un lugar brincándonos lo que es más importante. Hay muchos que brincan aquí y luego se van para acá y regresan, pero nunca están aquí. O están una semana aquí y 3 semanas acá. Y a la 4ª semana, no, dice Dios, no es siempre. Lo primero, esta palabra enfática es, dice el Señor, es mío. Es mío. Para que no se vaya con un sabor amargo de boca, lo voy a dejar ir con una anécdota veraz, real, un poco cómica. Dice que una vez vino un hombre con el pastor. Esto le pasó al pastor David Sariñana en Downey. Vino un hombre con el pastor David Sariñana y le dice: pastor, quiero que ore por mí. Dice el pastor: claro que sí, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Dice: pastor, es que estoy batallando para diezmar. ¿Cómo es eso? Dice: pastor, ¿se recuerda que usted oró por mí porque yo le dije que un trabajo nuevo? Pues mire, yo ganaba $500 y no me dolía dar 50. Pero usted oró por mí y me dieron el trabajo nuevo. Hoy gano $2,000 a la semana.
y me duele, me cuesta, estoy batallando para dar $200. Ore por mí, por favor, pastor. Le dijo el pastor David: claro que sí, voy a orar por ti, Señor, que vuelva a ganar los $500. Dice: no, para que no batalles. ¿Sabe qué? A veces nosotros pensamos: híjole, antes daba 50, ahora doy 200, es mucho. Pero no se pone a pensar que antes ganaba 500 y ahora gana 2,000. Hay algunos de ustedes por los cuales tengo que orar, que vuelvan a ganar el mínimo, que vuelvan a ganar $100, porque cuando ganaban 100 siempre daban. ¿Cuántos quieren que ore por ustedes? No por eso, no, para que Dios, no porque regresen al trabajo de $100, no. Yo sé que el tiempo ha corrido, pero dos cosas. Nunca despedimos sin dar la oportunidad que alguien pueda conocer a Jesús. Iglesia, por favor, cierre sus ojos con los ojos cerrados. A través de la transmisión o aquí, si hubiera alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús, alguien que nunca ha confesado el señorío de Jesús sobre su vida, y tú quisieras en esta mañana hacer de Jesús tu Señor, levanta tu mano ahí donde estás. Si tú me dices: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero que Jesús sea mi Señor. Habrá alguien aquí que levantando su mano dice: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. O tal vez ahí a través de la transmisión vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, en esta mañana